Saludo a todos los que se han reunido aquí en esta sala virtual y me gustaría decir un par de palabras de mí misma, aunque está escrito ahí. Lo más importante es que soy especialista en los estudios suecos y soy estudiosa de literatura en primer lugar. Me dedico a la historia de la literatura sueca y escandinava. Uno de mis protagonistas principales of Stream, pero no solo él. Y hay algunos escritores que no son Strindberg, pero voy a hablar de ellos. ¿Por qué hemos decidido hablar de este tema, dedicarnos a los laureatos Nobel suecos de literatura? En primer lugar, el día 9 de octubre se va a anunciar un nuevo laureado, un nuevo Nobel de este premio más prestigioso en el ámbito de los méritos literarios. Y además, seguramente saben que la patria y la base, la sede del premio Nobel es Suecia. Por lo tanto, la gente que toma decisiones de quienes van a ser galardonados con este premio este año son suecos y su lengua materna es el sueco. Y esta circunstancia probablemente influya también en la elección. No puedo cambiar de diapositiva. Ahora voy a ver. Voy a solucionar el problema técnico. Vamos a intentar una vez porque todo funcionaba muy bien. Ahora sí, ahora sí. ¿Y cómo comenzó todo? Un empresario inventor destacado, Alfred Nobel, a finales del siglo XIX, decidió que como se había enriquecido con un invento como es la dinamita, necesitaba compartir sus medios, sus recursos con la humanidad. Y escribió su famoso testamento en 1898, en el que habla detalladamente de quiénes son aquellos a los que se destinen premios de esta fundación que se iba a fundar. Y a nosotros nos interesa en primer lugar precisamente la literatura, cuáles son los criterios del premio Nobel. Y Nobel ofrece lo siguiente para dar este premio. Ustedes ven aquí la cita en inglés, es traducción del sueco para que no haya ningún problema. El único problema consiste en que el adjetivo más importante que describe cuál es la tendencia, por qué tendencia que siga el escritor. Este adjetivo estaba tachado, borrado, y no se entiende muy bien lo que tenía en cuenta. Tenía que ser, y- y tenía que ser ideal, de ideas o idealista.
Y ahora se entiende este testamento tal y como lo entienden los organizadores. Nobel murió en el siglo XX, el, el 10 de noviembre, y es la fecha cuando entregan estos premios. Y el Premio Nobel de Literatura se entrega por la institución que se llama Academia Sueca, fundada por el rey Gustavo III de Suecia en 1786, siguiendo el ejemplo de la Academia Francesa. Y lógicamente, siguiendo este ejemplo, aparecieron o aparecían y van apareciendo academias en otros países europeos. Y aquí pueden ver la frase, y uno de los jueves, desde hace más de 100 años, en otoño, en el mes de octubre, el secretario de la Academia Sueca sale de la sala de reuniones para anunciar al ganador, al laureado con el premio. Y este año pueden ver al secretario, a la secretaria anterior. Fue una dama. Es crítica literaria increíble y fue al parecer un solo caso. También es periodista, pero murió muy pronto. Y aquí podemos ver cómo anuncia a los nuevos premios Nobel de literatura. Escritores, críticos literarios, periodistas, todos ellos dominan perfectamente la lengua sueca y normalmente son 18 porque son justamente 18 y el estatus de los académicos es vital, es de por vida. Si se libera, si queda libre un sillón, una butaca, entonces un nuevo miembro puede ocupar esta silla. Hay otra circunstancia interesante, que es la siguiente. De entre los laureados de la Academia, bueno, los Nobel suecos, casi todos los miembros de la Academia lo fueron, pero algunos fueron elegidos laureados antes y algunos más tarde, cuando ya era miembro de la Academia. Y este es un momento un poco delicado, porque la propia condecoración puede ser bastante triste para algunos de ellos. No sé cómo pasa en España o en otros países de Europa. En Rusia el discurso es el siguiente, o el mensaje, cuando empiezan a galardonar a escritores, dicen, a este se lo dieron, a este no se lo dieron, no se lo confirieron. Bueno, me parece que esto no tiene ningún sentido, porque ellos son a quienes les corresponde dar este premio. Y hablando de Suecia, el escritor, el escritor que no lo recibió es August Strindberg, precisamente el dramaturgo al que he dedicado muchas obras de mi investigación, la tesis, y tenía una relación bastante tensa con la Academia Sueca.
y no le confirieron este premio. Bueno, no se lo habrían conferido en ninguna situación, en realidad, porque según el estudioso de la literatura, uno de los estudiosos de la literatura sueca, él no es reconstructor, a diferencia de otra Nobel que era restauradora. Es otro enfoque. O sea que en los primeros tres cuartos del siglo, lo importante era tener algún programa positivo, un nuevo cuadro del mundo que un escritor ofrecía en sus obras. Strindberg mostraba cómo se puede destruirlo todo y cómo se destruye todo y qué pasa después. Por consiguiente, prácticamente no tenía ninguna posibilidades de recibir este premio. Y ahora avanzamos y vemos quiénes fueron los Nobel. Probablemente alguien ya ha hecho algún análisis estadístico, cuántos fueron los escritores suecos que recibieron este premio. Y yo les voy a decir que estos escritores fueron 7. Y el primer premio Nobel de literatura fue para un escritor sueco, mejor dicho, a una escritora sueca. Fue un éxito rotundo. No solo fue la primera escritora sueca, también fue mujer. Y la academia lo explicó, pongo citas en inglés porque me parece muy interesante, es un tema muy interesante. Porque logros se puede galardonar a una persona. Por ejemplo, el primero recibió por el elevado idealismo, la vívida imaginación, la percepción espiritual que caracterizan sus escritos. El siguiente Nobel de literatura fue en 1916, solo 7 años más tarde. Fue un poeta sueco que fue galardonado por ser el representante más destacado de esta era, o sea, un sueco por los logros de la literatura sueca. Este poeta era neorromántico que formuló el concepto del renacimiento poético sueco. Y el tercero Nobel es el menos conocido, al parecer. Aquí vemos su nombre, Erik Ansel Karlfeldt. Y he colocado aquí una imagen que seguramente conocen todos. Es un caballito y en su poesía describía su tierra natal y algo más inusual que tiene que ver, pueden ver aquí una ceremonia, una procesión funeraria. Es el único caso cuando el condecorado murió. La regla era que el premio fuera para un escritor viviente, a un muerto no, pero lamentablemente Garfield murió entre el anuncio y la entrega del premio.
Pasaron otros 20 años y el siguiente autor recibió el premio por el vigor artístico, la verdadera independencia mental con la que se esfuerza en su poesía por encontrar respuestas a eternas preguntas que enfrenta la humanidad. Un escritor muy destacado y al cabo de otros 23 años, este premio fue conferido a dos suecos. Seguramente ven una cara conocida de un hombre barbudo. Es que aquel año entregaron el premio, no lo confirieron, lo entregaron a tres escritores. Y el tercero resultó que eclipsó a los otros dos. Fue Alexander Solzhenitsyn. Conocen las causas por las cuales no pudo recibir su premio el año cuando se lo confirieron y solo pudo hacerlo en 1974 en lugar de 1968. Aquí hay dos suecos y un ruso, un soviético que está recibiendo este premio. Y yo no puse la motivación de Solzhenitsyn porque no forma parte del contenido de nuestra conferencia. Uno es prosista y lo condecoran, lo galardonan por el arte que va a través de países y siglos, que sirve a la libertad. La libertad es la palabra clave. Y el poeta sueco fue condecorado por poder reflejar el cosmos en una gota de rocío, una imagen muy bonita. Y en 2011 se confirió el último premio Nobel sueco, fue para un poeta que lo recibió por imágenes condensadas y translúcidas a la vez, que nos dan un acceso fresco a la realidad. 2011. Selma Lagerlöf, la hemos mencionado, y seguramente es ella la que conocen mejor de entre todos los Nobel suecos. Vivió una larga vida y supongo que la mayoría de ustedes la conocen como la creadora de este niño que vuela, Nils Holgersson, pero no quisiera hablar de él porque esto es de manual. Y yo, como estudiosa de literatura, estoy más interesada en otras obras que compuso, que son cuentos, novelas cortas, pero hay que tener en cuenta dónde nació y dónde murió. Es Murbach, una pequeña mansión, una pequeña hacienda de sus padres. Y su padre lo perdió jugando las cartas. Y Selma se vio obligada a ponerse a trabajar siendo muy pequeña. Estudió en un seminario de maestros, de magisterio y trabajó durante algún tiempo como una maestra porque necesitaba ganarse su pan de alguna manera. Y la pérdida de su casa
podemos compararlo a lo que se llevó, lo que el viento se llevó, porque luego hace todo lo posible para recuperar su casa. Y gracias al premio Nobel ella pudo comprar, recuperar la casa de su infancia, la hacienda de Marbaja, porque cuando era pequeña era una casa de madera, mucho más modesta, 2 veces más pequeña que la que vemos, pero con el dinero del premio reformó, amplió esta casa convirtiéndola en una mansión y la criticaron porque en lugar de entregar su dinero para fines benéficos, lo gastó en sus necesidades, lo destinó a cubrirlas. Aquí podemos ver sus principales obras y me gustaría hacer hincapié en algunas que no es el maravilloso viaje ni Nils con los gansos salvajes, sino de la obra de 1897. Milagros del Anticristo, cuando empezó a ganarse el dinero con el trabajo literario, decidió viajar. ¿A dónde podía viajar? Viajó al Mediterráneo y se vio en Sicilia. Fue encantada por la naturaleza, por las personas, por el ambiente de estos lugares y además el límite de los siglos 19 y 20 fue cuando las ideas del socialismo eran discutidas por todas y en esta novela, Milagros del Anticristo, enfrenta las ideas socialistas y las ideas cristianas tratando de revelar si hay similitud porque había una tendencia que decía que Jesús fue el primer socialista. Se inspiró por un fresco que se llama fresco de Luca Signorelli, prédica y acciones. Y en este fresco podemos ver que Anticristo está llamando a cometer todo tipo de delitos. Ve a la gente matándose y todo tipo de masacres. Este fresco figura en su novela. Si les interesan estos temas, les aconsejo que lean esta novela porque fue traducida porque se consideraba que era uno de las obras más valiosas de su época y oh, también hay argumento policíaco, digamos. Esta estatua del niño Jesús, robada por malhechores, fue sustituida por otra. Y ahora dice, mi reino es de este mundo, porque en el original estaba escrito, mi reino no es de este mundo, lo que predicaba Jesús. Y valdría decir algunas palabras de cuál es el libro que fue el más exitoso en cuanto a las tiradas, traducciones y su propagación por el mundo. No es Nils
con los gatos. No es Bellinger, es la leyenda del Cristo. 1904. Son cuentos apocríficos de la niñez de Jesucristo. Hay una leyenda que no habla de él, sino de un cruzado que va a Italia. Pueden ver esta imagen en una de las ilustraciones, en una de las imágenes. Y el resto narra cómo era Jesucristo de niño, de adolescente, y se basa en las historias que oía de su abuela cuando era pequeña en Morvaca, en su pequeña patria. La abuela podría decirse, los rusos enseguida sienten paralelismos con Arina Rodionovna, quien sumió a nuestro poeta nacional en el mundo del folclore ruso. Y el papel de la abuela de la escritora Selma es muy parecido. Otra obra que me gusta mucho es un pequeño cuento, El dinero del señor Arnold. Es una historia de visiones que se desarrolla a mediados del siglo XV, cuando en una isla que antes era Noruega, ahora es Sueca, en la costa oeste de Suecia, cuando asesinan a 12 personas, toda una familia, a causa de unas monedas de plata. Y la única sobreviviente, una niña, aparece como una visión, como un fantasma. Encuentran a los asesinos y posteriormente se desarrolla de una manera muy interesante el argumento. Si les gusta el modernismo escandinavo, probablemente estarían interesados en el hecho de que este libro fue ilustrado por Albert Ederfeldt, un pintor muy famoso, y estas ilustraciones inspiraron a los representantes de otras artes muy cercanas, por ejemplo, Stiller, director de película, director de cine sueco, rueda esta película. Aquí podemos ver una de las imágenes que seguramente repite de alguna manera la ilustración del libro. Y Eisenstein, en el momento de crear la película Iván el Terrible, dedicada a la misma época, segunda mitad del siglo XVI, tiene otro argumento, pero aquí también podemos ver una procesión popular en el hielo y creen que Eisenstein lo captó, bueno, lo encontró, se inspiró en el argumento sueco. Y ahora de otros dos escritores, Werner von Handelsheim lleva una especie de toga y una corona de laureles. Era de una familia de varones y su antepasado sirvió a Gustavo III, quien le dio el título, concedió el título nobiliario. Era poeta. Para los lectores rusos,
y aquellos quienes están interesados en la prosa histórica podrían estar interesados en el libro de Heidenstam dedicado a las guerras de Carlos XII, rey soldado sueco que se fue a Europa, recorrió Europa, digamos, surcó Europa, por decirlo de alguna manera, durante 20 años y no volvió a su patria durante la Guerra del Norte. Y otra novela que llamó mi opinión, Katerinushka, Pequeña Madre. Es como un escritor sueco vio a este personaje ruso. El escritor recorrió todos los lugares donde había pasado, por donde había pasado Carlos XII con su tropa y también estuvo en Moscú y visitó la Galería Tretьяков. Yo me refiero al escritor y no a Carlos XII. Normalmente lo inspiró mucho, lo impactó el cuadro de la mañana de la ejecución de los Strelets y el color de la cara. No es como vemos a Pedro I en el retrato que vemos en San Petersburgo, en Hermitage, el que vemos a la izquierda. En cambio, en el cuadro de la ejecución es aterrador, la imagen de Pedro I es aterradora. Y ahora pueden ver a Eric Axel Karlfeldt y fue la imagen con el caballo de su pequeña patria. Es el que vemos en el ataúd y tenía una visión del mundo muy clara, digamos. Y la poesía de él se asocia con estas jóvenes que bailan los bailes populares y la vegetación, toda esta poesía va sobre el amor. Tiene un ciclo en el que describe la pintura de su patria, relata los argumentos de apócrifos folclóricos, rurales, rústicos. Escribía del amor. Yo no encontré ninguna versiones en español, ninguna traducciones, pero ustedes podrían buscar algunas. Y yo traduzco literalmente una línea. Tus ojos son como hogares, como fogatas, y mi alma es como brea. O sea que tú con tus ojos pasas el fuego para toda esta brea. Y él fue miembro de la Academia de Suecia y criticaba la poesía vanguardista y modernista que lógicamente floreció en los años 20, 30 en Suecia. Por ejemplo, Gran, una poetisa, la criticó llamando bolchevique en una bolchevique representante de la poesía. Me parece un poco divertido, pero si le gustan
Los poemas de la naturaleza, del amor, pueden darse cuenta de que es un muy buen poeta sueco. Aquí pueden ver las cubiertas de sus libros de poesía y pueden ver el estilo de Art Nouveau, modernista en las cubiertas. Y es muy agradable, inspira, evoca pensamientos muy agradables. Per Lagervist está llevando una gorra de estudiante. Seguramente no tendrá más de 18 años aquí. Acaba de ingresar en la universidad, de matricularse en la universidad. Es famoso porque escribía poemas muy cortos, perdón, novelas muy cortas, pero los temas eran muy grandes. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es vivir? ¿Qué es el Dios? Escribió muchas obras. Tiene dos obras muy famosas, eh, creadas durante la Segunda Guerra Mundial y podrían ser llamadas eh, antifascistas, el enano y el que quejuta. Pero su propio Nobel lo recibió por la novela Barrabás. Y en esta obra se trata de lo que sucedió después de la crucificación de Cristo. El no crucificado, el ladrón Barrabás, se narra su historia y finalmente lo ejecutan, lo crucifican, aunque los evangelios no lo dicen, no lo cuentan. Per Lagerquist desarrolla de esta manera y se pintó una película con Anthony Quinn, yo no la vi y probablemente alguien lo rodara mejor, hiciera una versión cinematográfica mejor. Y en algún momento fue al Mediterráneo y tiene todo un ciclo de obras dedicadas a la historia antigua de aquellos lugares como Grecia, Jerusalén, enanos. Disculpe, la novela al principio era El enano y el verdugo, las obras. Fue uno de los tres escritores que recibieron el premio en 1974 por su creación en prosa y nació en 1900, es coetáneo del siglo y ya es otro tipo de escritor. Igual que otro escritor que sabía entender, ver siglos y países. Él tuvo una infancia muy dura, no recibió educación regular, estudió hasta el séptimo grado, pero posteriormente se consolidó como un gran escritor y un Nobel de literatura.
Estuve leyendo los periódicos en internet y di con el necrólogo en New York Times que decía fallecido el Nobel de Literatura, escritor Don Johnson. Pero se tradujeron al español dos novelas suyas. Pueden ver estas cubiertas que curiosamente no se tradujeron en muchos países. Fíjense en los años en los que lo escribió. Fueron los años 1941. Sí, Suecia, de 1941 a 1943. Suecia es un país neutral, pero también suceden muchas cosas muy importantes en Suecia y también se refleja todo lo que sucede en el continente. Y en mi opinión es muy interesante este descubrimiento de que eh, un grupo de novelas con 7 personajes. El personaje más, el protagonista, es por una parte parece ser Cristo, Jesucristo, por otra parte parece ser un Churchill que representa al mundo libre. Pueden ver a una persona que lleva traje, que se parece mucho a Churchill. Y bueno, al parecer es por eso que hablaban allí de la libertad, querido Mandarín. La libertad existe en todas las épocas. Viviendo en esta época y anhelándola, la adquieres por ti mismo. Alguien no la tiene, puede anhelarla. La libertad debe adquirirse. Defenderla significa adquirirla, incluso si la has heredado. Debe adquirirse de nuevo día tras día y conquistarse. Se le escapa a quien no la aferra con fuerza, cae de manos inertes y débiles. Lo he dicho todo sobre la libertad. Es una de las frases clave, porque la época es la de la Segunda Guerra Mundial. Época que he descubierto que es una novela biográfica traducida al español. Cuando se traducían las obras de los Nobel de literatura y se tradujo una de las novelas se tradujo a la lengua rusa. Se escribió en 1946. Es una especie de odisea. Odisea vuelve de la guerra, pero se entiende que guerra tiene en cuenta el protagonista, el autor y de a qué guerra se refiere. La novela por la que le confirieron el premio Nobel es una novela histórica de la época de Carlos el Grande y lo recomiendo a aquellos quienes son aficionados a las novelas de historia. No está traducida al ruso, parece que no está traducida al español, pero pueden leerlo en inglés. Y es por esta obra que recibió su novela y su compañero Harry Martinson, el que podía reflejar el cosmos en una gota de rocío. Y aquí pasa una historia muy triste, es que en Suecia se hizo mucho alboroto porque estos académicos se confirieron premios a sí mismos. Harry Martinson también fue
de origen muy humilde. Su madre fue a Norteamérica dejándolo. Iba de una familia de adoptiva a otra, de un asilo a otro y luego se convirtió en el poeta modernista más destacado de su época. Y finalmente Nilsson y él pasaron a ser miembros de la academia en años distintos, pero después de recibir los premios, empezaron a perseguirlos y Martinson se hizo un harakiri. Decidió suicidarse de esta forma y no pudieron sacarlo en el mejor de los hospitales. Y eh, su compañero de academia murió seguramente mucho antes de lo que sería normal, hubiera sido normal debido a ser perseguidos. Y ahora vemos que en 1934 se convocó el primer Congreso de Escritores soviéticos y fueron invitados autores de Escandinavia, porque trataban de invitar a representantes de la idea soviética de distintos países. El poeta de Noruega, Nordahl era portador de estas ideas, pero Harry Moe Martinson acudieron a Moscú, pero se nota que no se inspiraron mucho en lo que vieron en la Unión Soviética y los principios del realismo socialista no los utilizaron mucho en su arte. Porque Harry Martinson recibió el premio por su novela poética que trata de una catástrofe nuclear en la Tierra y que narra de cómo la gente abordó naves espaciales enormes, inventó un nombre para ellos y deben ir a otra galáctica para continuar la vida ahí. Aniara es una de estas naves espaciales donde se produjo un problema técnico debido a la colisión con un meteorito llamado, y se supone que es una alusión a Japón, Hiroshima y Nagasaki, y al parecer esta nave estará volando eternamente sin llegar a ninguna parte. Y aquí desempeña un papel muy importante las mujeres. Hay mujeres matemáticas, ingenieras, representantes de distintos pueblos. Hay una canción con el ritmo de Kalevala y alude a Finlandia. Y es una obra creada siguiendo unos cánones inusuales para el siglo XX, una novela en verso. No sé si está traducida al español, está traducida al ruso. Si esta novela fuera escrita en una lengua europea más grande, sería muy popular. Además, el tema es muy popular.
Es el año 56, en plena Guerra Fría y refleja los miedos, las catástrofes y todo tipo de problemas ecológicos y preocupaciones ecológicas que son típicas para los suecos. Y también se puso en escena en Estocolmo y hace poco se rodó una película. Si les gusta ciencia ficción, podrían ver esta película, aunque se hacen acentos en las mujeres. Aunque, ¿en qué espera la humanidad? ¿Qué espera? ¿En qué confía? Si algo bueno, son mujeres seguramente. Este es el mensaje de esta obra. Y ahora pasamos al último premio Nobel de literatura que nació en el año que Carl Feld recibió su premio Nobel y cuando este murió, eh, bueno, era muy amigo de Josip Brodsky y como consecuencia de un accidente cardiovascular cerebral, Tranströmer, que tenía problemas de un brazo o de una mano, pero trató de aprender a tocar el piano. Y Brodsky le dedicó un poema. Y la mano unida al piano se va separando poco a poco del cuerpo, como si hacia el final hubiera tomado posesión de un estado mayor o más indiferente que el que las células han acumulado en el cerebro de los dedos, como si temieran perder lo soñado. Es lo que escribe Josef Brodsky de su amigo sueco y era de la ciudad de Västerås, en Suecia central, en el centro, pero en algún momento entendió que la poesía era la causa de su vida, que componía. Yo me fijaría en el poema Los mares del Báltico. Aquí tengo un link, pero no puedo dejarlo para que funcione desde Rusia, pero ustedes mismos pueden encontrar este poema y era una bitácora de su abuelo materno que trabajaba en el mar Báltico, en un faro y observaba todo tipo de cambios que se producían en los mares bálticos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando mucha gente se trasladaba de un país para otro y Harry Martinson ya no escribía versos sin rimas y sus antecesores tampoco lo habían hecho, curiosamente. Pero en mi opinión este poema es muy interesante y en particular es muy interesante para quienes viven en la costa del mar Báltico, en San Petersburgo. Y ahora, para resumir, me gustaría mostrarles cómo entregaban este premio. A la derecha ven a Gustavo XVI
Y a la izquierda está Thomas Tranströmer, el último Nobel de literatura sueco. Nosotros que somos estudiosos de la literatura rusa y escandinava, esperamos poder vivir hasta el día cuando otro representante de Suecia reciba este galardón, pero también queremos que los daneses, por ejemplo, o representantes de otros países escandinavos con su poesía tan desarrollada, también se merecen ser galardonados con este premio, a pesar de que se podría pensar que ellos mismos, los escandinavos, se confieren estos premios. Me parece que no es del todo así. Vamos a esperar, vamos a confiar en ello. Y mientras tanto vayan leyendo la literatura escandinava. Y ahora, si quieren hacer algunas preguntas, si tienen algunas dudas, estoy dispuesta a contestar en en los 6 minutos que nos quedan de tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Si hay preguntas en el público, en la audiencia, pueden tomar el micrófono o escribir sus preguntas en el chat. Gracias.